Hermanos, buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé en realidad a qué hora ven estos videos, pero les deseo que nuestro Dios y Salvador les bendiga. Luego de una pequeña interrupción a nuestro estudio de las advertencias que encontramos en el Evangelio, hoy la retomaremos nuestro estudio. Y bueno, como dijimos en el primer video, la palabra, la escritura está llena de advertencias. Pero ¿qué era una advertencia? Una advertencia es llamar la atención de alguien sobre algo, o hacer notar u observar algo, o bien es aconsejar o amonestar o enseñar o prevenir. Entonces comenzaremos con la primera advertencia, con la primera amonestación o consejo. Y esta se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 8 al 15, que es la parábola del sembrador, que también encontramos en los evangelios sinópticos de Mateo 13 y Marcos 4, pero nosotros tomaremos la versión del evangelista Lucas. Pero antes de comenzar, ¿cierto?, con este estudio, le pido que podamos orar ahí donde se encuentre en este momento viendo este video, y le pediremos a Dios que podamos comprender sus advertencias y podamos obedecer a sus amonestaciones y podamos tomar su consejo y colgarlo como un collar alrededor de nuestro cuello. Señor, te damos gracias primeramente por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es suficiente para nosotros. Ahí encontramos, Señor, cómo debemos comportarnos y cómo debemos vivir y qué es lo que debemos hacer. Y también podemos, Señor, por medio de tu palabra, conocerte a ti. Señor, así que te damos gracias por ello. Te damos gracias, Señor, por este estudio en el cual podemos ver o podemos estudiar cómo, Señor, tú nos aconsejas y buscas lo mejor para nosotros, Señor. También es necesario que podamos ser reprendidos por ti, que podamos ser disciplinados. Tu palabra dice que tú al que amas disciplinas. Por tanto, Señor, si es necesario que tú nos disciplines, amén, lo recibimos con gozo, porque es así como tú demuestras tu amor con nosotros. Señor, ayúdanos en esta hora, que podamos recibir tu palabra, que podamos ponerla por obra y que podamos entenderla, Señor. Abre nuestro corazón de piedra, y ayúdanos, Señor, a ser receptivos con ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, así dice la palabra inerrante y suficiente y perfecta de Dios. Lucas capítulo 8, versículos 4 al 15. Entonces, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decían a gran voz: el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y los discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la tierra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida,
y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Primero que todo, ¿qué es una parábola? Podamos definir qué es una parábola. La parábola procede del griego, la palabra es un sustantivo que procede del griego parabolei, que es un vocablo compuesto de para, que significa al lado de, y bayo, que significa tirar, arrojar o lanzar. Unidas estas dos palabras significa aquello que se coloca al lado de otra cosa para demostrar la semejanza entre las dos. Entonces una parábola es una semejanza entre las dos. En otras palabras, las parábolas son relatos de cosas conocidas por el oyente, por ejemplo, cosas de la vida cotidiana, para comunicar una enseñanza espiritual. En este caso, Jesucristo toma esta enseñanza de un sembrador para mostrar la semejanza que tiene con ciertos puntos o ciertas enseñanzas del reino de los cielos. Jesús utilizó las parábolas para motivar a los oyentes a tomar decisiones correctas. Para los oyentes originales de Jesús, las parábolas revelaban y a la vez escondían nuevas verdades que tenían que ver con el programa de Dios respecto al reino de los cielos. Quienes podían o quienes respondían correctamente eran llamados discípulos y a ellos les era dado entender los misterios del reino. La misma verdad era escondida de quienes, a causa de la dureza de sus corazones, estaban cerrados al mensaje de Jesús. Entonces Jesús comienza y dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y que mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. La escena debe haber sido conocida para la mayoría de las personas que estaban oyéndolo, o quizás para todos. Era costumbre sembrar trigo en ese sector donde se encontraba Jesús. Se sembraba trigo, se sembraba cebada, etc. a mano. Pero hubo mucha diferencia en la manera en que se recibía la semilla. A medida que este hombre sembraba, era inevitable que una parte cayera en el camino que él iba pisando al costado. Las pisadas humanas habían endurecido esta parte de la tierra, de manera que era imposible que la semilla entrara en la tierra, sino que quedaba ahí encima, porque cuando el sembrador pisaba, se endurecía la tierra, entonces la semilla no entraba. No había posibilidad alguna. Entonces la semilla fue hollada, o sea, fue pisada, y un poco después sirvió de alimento para las criaturas del aire, o las aves, ¿cierto?, del cielo. El segundo tipo de tierra o de terreno es el pedregoso. En en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 5 al 6, se explica de mejor manera y dice: la semilla cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra, y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó porque no tenía raíz. Este terreno es un campo donde el humus es muy delgado. No hay suficiente profundidad para que una semilla germine y su raíz profundice. Debido a la ausencia de suficiente tierra, el grano que ha germinado tiene una vida muy breve. Tan pronto el sol la castiga, muere sin remedio. Donde la raíz no profundiza, la planta muere. Mateo lo expresa claramente. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. El tercer terreno nombrado por Jesús es el que se encuentra con espinos. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, dice la palabra. El campo descrito por el Señor en este versículo se caracteriza por no haber sido preparado adecuadamente. Los espinos obstaculizaban el desarrollo del grano sembrado, y a la postre los espinos se ahogaron. La vida del grano se acabó. Los espinos ya estaban en el suelo. Lo que el sembrador debió haber hecho antes de lanzar la semilla es haber preparado la tierra y limpiarla y quitar estos espinos. Pero no fue lo que hizo.
La semilla sembrada cayó entre los espinos y estos bloquearon el sol y el oxígeno necesario para el desarrollo de la semilla. El evangelista Marcos añade el resultado final cuando dice, y no dio fruto. Y ese fue el triste resultado, un resultado totalmente desviado de su objetivo, porque el objetivo de tirar esta semilla es que la planta dé fruto, ¿cierto? El cuarto terreno, dice Jesús, que la semilla cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Lucas, al contrario de Mateo y Marcos, nos dice que este terreno es agateín, que se refiere a bondad interior, y kaleí, que quiere decir que la tierra es buena porque fue limpiada de las piedras y los espinos. En pocas palabras, esta tierra fue arada y fue cuidada. Un detalle adicional que encontramos en el relato de Lucas es que este describe de una manera vibrante las 4 clases de tierra y añade algo a la sencilla historia. Dice que Lucas utiliza 4 palabritas muy importantes en su relato. Parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte cayó sobre el camino, o sea, las piedras, otra parte cayó entre los espinos y otra parte cayó en buena tierra. La descripción ofrecida por Lucas sugiere que la semilla solo consigue arraigarse en la buena tierra. No sirve que la palabra esté lanzada al lado, o sobre, o entre los hombres. La palabra debe ser lanzada en los hombres, que entre en su corazón, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. La palabra debe penetrar hasta lo más interior de nuestro corazón. Y Jesús concluye el relato de la parábola con una amonestación al discernimiento espiritual. Dice, el que tiene oídos, oiga. Eso es lo que dice en el original. En el original no dice para oír, no dice eso. Dice, el original dice, el que tiene oídos, oiga solamente. Entonces dice, el Señor no dio una explicación inmediata de lo que quería decir la parábola, sino que hizo un llamado a todos los que escucharon a hacer una reflexión personal sobre ella. Cristo demandaba no solo la atención a sus palabras, sino que también una reflexión sobre ellas. Con esa expresión él inducía a la multitud a buscar el significado de la parábola. Todos aquellos que tuvieran la capacidad espiritual para entenderla debían meditar en ella. Entonces los discípulos, que probablemente no se refería a los 12, sino que a otros que eran considerados discípulos, Marcos aclara esto en Marcos capítulo 4, versículo 10, porque dice que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. No dice que los 12 le preguntaron sobre la parábola, sino que los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Entonces podemos afirmar que no fueron los 12, sino que otros que eran considerados discípulos los que le preguntaron qué significaba la parábola o por qué enseñaba en parábolas, en el caso de Mateo y Marcos. Y entonces Jesús responde, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La palabra misterio es muy interesante acá, quiere decir que es la manifestación poderosa del reino de Dios en los corazones y vidas humanas. Jesús declara que este misterio, que ciertamente era Dios quien hacía todas las cosas y no Satanás, ha sido dado, es decir, benévolamente revelado a aquellos que estaban con él en este tiempo. De hecho, a todos los que le habían aceptado por fe verdadera, pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Los otros obviamente eran aquellos que no habían aceptado a Jesús por fe genuina y se habían endurecido. Cuando Lucas escribe para que viendo no vean, etc., está reproduciendo las palabras del libro de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, pero de una forma muy abreviada. Es eso lo que está usando entonces Lucas. Y finalmente llegamos a la explicación de la parábola, en donde Jesús
nos hace una interpretación de ellas, hace una hermenéutica, ¿cierto?, de lo que significa la parábola. Dice, la semilla es la palabra de Dios. Es el mensaje que viene de Dios por boca de Jesús, la semilla. También esto contesta la pregunta con respecto a la identidad del sembrador, porque Jesús no da la identidad del sembrador. Pero aquel sembrador es, por supuesto, el que habla, es Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 37 dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es Él el sembrador, es Jesucristo. ¿Y qué simboliza la tierra? Claramente el corazón del hombre. En cada uno de los 4 ejemplos de la parábola, la tierra, es decir, el corazón, y por lo tanto la persona, es diferente. Uno podría hablar del corazón que no responde, el corazón impulsivo, el corazón preocupado, y el corazón bueno o bien preparado. El corazón indica la persona o el que oye en su interno. Pero ¿cuál es entonces la lección? El Salvador nos ha dado la respuesta en su propia interpretación del reino. La enseñanza de la parábola es que el resultado de oír el Evangelio siempre y en todo lugar depende de la condición del corazón al que se está hablando. El carácter del oidor determina el efecto de la palabra sobre él. Es eso lo que enseña el Señor Jesucristo acá. Entonces él continúa y dice, los de junto al camino son aquellos que la oyeron. Luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. El significado es que aquellos que son representados por la semilla que cae junto al camino son los que dejan que el diablo, el gran adversario, arrebate cualquier mensaje que ha sido sembrado en ellos. Estos son frívolos oidores que son advertidos que al tratar la palabra de Dios en forma tan ligera, están cooperando con el príncipe del mal, cuyo propósito es impedir que crean y se salven. Esta gente no hace nada con el mensaje, no lo usan ventajosamente. No la usan ventajosamente. Después que la han oído, cualquier efecto favorable que pudiera haber tenido sobre ellos es completamente destruido. El Señor Dios Padre, dirigiéndose a Ezequiel, al profeta, dio esta descripción de los que oían al profeta. Decía en Ezequiel capítulo 33, versículo 32, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermosa voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esta es como una idea de qué tipo de tierra, qué tipo de personas son estas. Son personas que oyen las palabras, pero no las ponen por obra. Continúa Jesús y dice, los de sobre roca son los que cuando oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Por algún tiempo creen, pero en la hora de la prueba sucumben. Y estas son las personas emocionales. El problema con las personas simbolizadas por la semilla que cayó sobre la roca es que sus emociones son superficiales. No están basadas en convicciones profundas. Esta gente no tiene raíz, por lo que solo creen por algún tiempo. Y cuando viene la prueba, se apartan. Cuando el sol comienza a quemar, revela que a estas plantas les falta una raíz profunda. Pero en cambio la perseverancia caracteriza a la verdadera fe que salva. Jesús expresó a algunos que profesaban tener fe en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice en Juan capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y Pablo escribió a los colosenses que se habían reconciliado con Dios, que permanecieran. Les dijo, fundados y firmes en la fe, y que no se alejaran de la esperanza del evangelio que habían oído, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Y el escritor de Hebreos recordó a sus lectores que somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, dice en Hebreos capítulo 3, versículo 14. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Las personas que describe el apóstol Juan en su carta
son las personas que como la semilla que cae sobre la roca. Ese es la descripción que nos hace el apóstol Juan. Y continúa Jesús con su explicación y dice: la que cayó entre espinos son aquellos que han oído, pero que progresivamente, ahogados por los afanes, riquezas y placeres de la vida, de manera que nunca maduran. Al principio estas personas muestran algún interés en el mensaje del reino. Pensamos, por ejemplo, en Herodes Antipas, quien oía a Juan el Bautista y se quedaba muy perplejo, o hacía muchas cosas, dice otra versión. Sin embargo, sus líos amorosos causaron su ruina. Eso caracteriza al grupo. Cosas ajenas comienzan pronto a excluir cualquier plan o buenas intenciones que esta gente pudiera haber tenido. Jesús advierte especialmente contra estos tres peligros. Primero, los cuidados o afanes de la vida. Podemos hablar de afanes corrosivos, es decir, preocupaciones que se comen poco a poco el alma de uno. La preocupación no solamente quebranta la resistencia ante la enfermedad, acortando de esta manera la vida, sino que impide que uno se concentre en las bendiciones que Dios está proveyendo constantemente. El segundo peligro para el desarrollo de la vida espiritual son las riquezas, la sed de las riquezas o la ambición desenfrenada por alcanzarlas. Un buen ejemplo lo encontramos en el joven rico, Lucas capítulo 18, versículos 18 al 24. El tercer peligro son los placeres de la vida. Estos también, si una persona no está vigilante, puede convertirse en un problema que arruina su alma. Y son de dos tipos: los que son malos en sí mismos, como la borrachera, la drogadicción, o los juegos de azar, o los vicios sexuales, etc. O los que son malos cuando una persona se excede en el uso, por ejemplo, los deportes, o los juegos, o las diversiones, ¿cierto? Este tipo de problemas, este tipo de afanes, son como un cáncer que gradualmente mata el cuerpo. Así estos peligros, en forma lenta pero segura, ahogan las almas de aquellas personas que la albergan. Tales individuos jamás maduran, no llegan a producir fruto para vida eterna. Un ejemplo de este tipo de personas lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10, donde Pablo dice: Demas me ha desamparado porque se enamoró de este mundo. Y Juan, en su primera carta, en el capítulo 2 versículos 15 al 17, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Continuamos con la explicación de Jesús. Dice: pero la que cayó en buena tierra, ellos son los que, habiendo oído la palabra con un corazón sincero y bueno, la retienen y perseverando producen una cosecha. Estas personas reciben el mensaje con una mente abierta, sin perjuicios, como lo hicieron los de Berea, descritos en el libro de Hechos capítulo 17, versículos 10 y 12. Ellos producen una salvación verdadera. La oración de ellos es como la del salmista en el Salmo 119, versículo 18, donde dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra. Además, la retienen permanentemente. ¿Cómo lo hacen? Por supuesto, dando este precioso mensaje, proclamándolo por todas partes. Y esto no solamente por medio de sus palabras, sino también, por sobre todo, con vidas consagradas, con vidas transformadas. Finalmente, por medio de su perseverancia, estas personas producen fruto. Por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, que son los frutos del Espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Ellos producen fruto para su propio gozo interior,
para la conversión de almas y la gloria de Dios. Hermanos, la verdadera lección de esta parábola no se capta a menos que se entienda lo que es su clara enseñanza. Sobre la base de Mateo capítulo 13, versículo 9, o de Marcos capítulo 4, versículo 9, esa lección es esta. Examínate para descubrir a cuál grupo perteneces. Si estás en uno de los tres primeros, arrepiéntete y conviértete. Por cierto, no por el poder que hay en ti mismo, sino por el poder de la gracia soberana de Dios. Si estás en el cuarto grupo, todavía corresponde que te preguntes, ¿estoy dando fruto que me corresponde dar? ¿Estoy dando el fruto que me corresponde dar? Por lo tanto, la parábola es realmente una advertencia para un autoexamen que conduzca a una conversión básica o a una santificación más profunda en el caso del cuarto grupo. Hermanos, que Dios les bendiga y espero que Dios haya hablado a sus corazones, que la Escritura haya hablado a sus corazones. Bendiciones. Hasta la próxima.